vivimos muchos en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Y cuándo vivimos en las tinieblas, en la oscuridad? Cuando vivimos en el pecado. Por eso hay una canción que nos invita a mirar más allá de nuestras narices. Vamos a la Sagrada Escritura. Al libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo del 20 al 22. Proverbios, capítulo 4, versículo del 20 al 22. La pregunta es, ¿qué nos conduce a la luz? Oiga bien, ¿qué es lo que a nosotros nos conduce a la luz verdadera? Atiende a mis palabras, hijo mío. Atiende a mis palabras, hijo mío, dice la Biblia, dice Dios. Préstales atención. Hay que prestarles mucha atención. Usted vino a la Eucaristía, no se distraiga. Concéntrense en lo que estamos haciendo este momento, porque es un momento especial de encuentro con el Señor, porque es un momento especial donde Dios nos está hablando, nos está instruyendo, nos está manifestando cuál es el camino que debemos tomar para ser felices, para ser luz, para ser sal y para llegar a su reino. Jamás las pierdas de vista. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. ¿Qué hay que hacer? Grabarse en la mente. Ellas te dan vida y salud a todo el que las haya. Entonces, se nos dice que que la palabra de Dios nos da vida y salud a quien lo encontramos. ¿Hay algo más? Fíjate bien en dónde pones los pies. Atentos, hermanos. Fijarnos bien dónde ponemos los pies. Esto es importante. Y siempre pisarás terreno firme. ¿Qué haremos? Pisaremos en terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. ¿Qué hay que evitar? Primero, no hay que desviarnos del camino. Segundo, hay que evitar andar en malos pasos. ¿Qué nos conduce? ¿Hay algo más? ¿Qué nos conduce a la luz? La palabra de Dios. Es decir, esto nos conduce a la luz. ¿Qué nos conduce a la oscuridad, a las tinieblas? El pecado. ¿Y qué quiere el pecado? Quiere la muerte, la perdición, el fracaso, la ruina. ¿Dios qué quiere? Quiere la salvación, el triunfo, la victoria, la realización, la felicidad, los logros. Eso quiere Dios. Y verle a usted como familia siendo muy, pero muy felices. Verles a ustedes como esposos siendo muy felices. ¿Problemas? Sí, claro. Los problemas son parte de nuestra vida. Pero cuando una familia es de Dios, de fe, de oración, cuando una familia es feliz, pueden venir las tormentas que sean. ¿Qué sucede? Continúan, resuelven. Facilito. Muchos matrimonios resuelven fácil sus conflictos. Muchas familias resuelven fácil sus problemas. Pero ¿cuántos matrimonios que no tienen a Dios porque están viviendo en la oscuridad, en el pecado, en las tinieblas, no pueden resolver sus conflictos y se hunden cada vez más? La palabra de Dios nos guía hacia la luz. Nunca olvide esto. Por eso, que este sea su manual para lo que sea. Para educar a los hijos, para construir un matrimonio feliz, para tener una familia de Dios, etcétera, etcétera. En su trabajo, este tiene que ser su manual. En todo lugar. Vamos ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. La segunda pregunta que les propongo es,
¿Qué deben hacer las personas que son luz? ¿Qué deben ser? ¿Qué deben hacer las personas que son luz? Papá, mamá, sea luz para sus hijos. Esposo, sea una luz para su esposa. Esposa, sea una luz para su esposo. No se viva quejando, lamentándose que su esposo es tal, su esposo es cual. Igual esposo, no se viva lamentando que su esposa es esto o esto otro. No. Pregunto, ¿usted es luz para ella? ¿Usted es luz para él? Porque si usted no es luz y los dos viven en las tinieblas, lógico, van a tropezar, se van a caer, etcétera, etcétera, se van a golpear, se van a lastimar, van a fracasar. Pero si son luz y estamos llamados a ser luz, escuche lo que debe hacer el que es luz. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Hermanos, dice, nosotros que venimos a la misa, nosotros que leemos la Biblia, nosotros que rezamos el rosario, somos personas espirituales. ¿Qué debemos hacer? Si alguien ha caído, si vemos que alguien ha caído en un pecado, recuerden, somos luz y sal, pero sobre todo luz. Si vemos que alguien ha caído en un pecado, ¿qué hay que hacer? Ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Eso, siendo luz. Alguien cayó, se golpeó, se lastimó, porque estaba en la oscuridad, en las tinieblas. Pero ahí debe aparecer la luz. Luz que alumbra, no para ver, miren cómo ha caído, para juzgarlo, para criticarlo, para despreciarlo o marginarlo. No. ¿Qué? Deben ayudarlo. ¿A qué? Deben ayudarlo a corregirse. A corregirse. Y corregirse es salir de esa oscuridad, de esas tinieblas, iluminados por nosotros, entre comillas, somos luz. Pero háganlo amablemente. ¿Cómo hay que hacerlo? Amablemente. Disculpe, señora esposa. Disculpe, señor esposo. Cuando su esposo se equivoca, señora esposa, o cuando su esposa se equivoca, señor esposo, ¿cómo le corrige? ¿Le corrige amablemente? No. Primero son las peleas, los reproches y tantas cosas, las amenazas. Ahora sí, me voy de esta casa, o si no, vete, ándate de la casa. Mira cuántas veces ya lo mismo, y ya prometiste y no has cumplido. ¿Lo han corregido amablemente? No sé, solo usted sabe cómo se corrige, si es que se corrige. Amablemente estamos llamados a corregirlo. Y usted como esposa, decirle, mi amor, has caído. ¿No se ha preguntado por qué el esposo cayó en ese pecado? ¿O por qué la esposa cayó en ese pecado? ¿No se ha preguntado? ¿No será que también es usted corresponsable de esa caída? Hermanos, y tendrá que decirle, mi amor, has caído. Pero nosotros somos esposos. O sea, me duele lo que tú has hecho. Me destroza lo que tú has hecho. Yo no apruebo tu pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Ama al pecador y odia el pecado. ¿Y usted qué tiene que hacer, esposa? Ame al esposo como pecador y odia al pecado. Y usted hace odia al esposo y odia al pecado. No. Ame al pecador y odie al pecado. Y dígale, me duele, no es fácil, pero por el amor que te tengo a ti y por el amor sobre todo a Dios, por favor, corrígete. Tú mismo te estás haciendo daño, me haces daño a mí y haces daño a tus hijos, a la familia.
pero se gritan, se humillan y tantas cosas, y no son capaces de leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Y luego decimos que sí cumplimos lo que Dios nos manda. No lo hacemos en muchas cosas. Igual el esposo, si su esposa se ha equivocado, tiene que decirle: mi amor, te equivocaste. Quizá yo mismo soy el culpable por el trato que te he dado, por no ponerte atención, por no ser detallista. Oye, yo te perdono, pero permíteme que te corrija. Y corrígete tú. Somos un matrimonio, somos una familia. ¿Hace eso? ¿O cómo primero le trata? Primero, si es posible, le agrede físicamente. ¿Cómo va a ser posible? Una mujer que tiene que ser mujer de la casa se ha convertido en una mujer de la calle, en una cualquiera. ¿Le corrigió amablemente? Pero cuidado, vaya a corregir: mi amor, ya has caído, pero espera un poquito, que con la misma moneda te voy a pagar. ¿Se vale? No. ¿Por qué? Y en el fondo dice: desgraciado, vas a ver, yo también te voy a hacer lo mismo, a ver, para que tú también sientas cómo duele. Triste, triste, triste. ¿Sabe por qué? Porque el otro cometió un pecado, sí, pero si usted lo hace por desquite o venganza, comete 10 veces más ese pecado en gravedad que lo que hizo su esposo o su esposa. Nunca lo haga. Usted no es un hombre para hacer eso. Usted no es una mujer para hacer eso. Usted es hija de Dios e hijo de Dios. Corrijan. ¿Cómo corrigen los papás a los hijos? ¿Sí corrigen amablemente? Pero es que, padre, o sea, ya colman la paciencia, ya. Patazo en las costillas, se fregó. Corregir amablemente, ¿qué más? No suceda que él también sea puesto a prueba. ¿Cómo quieren que le trate? ¿Cómo quiere que le trate a usted si llega a darse el caso que usted también cayó en lo mismo? Le van a tratar como usted trató. ¿Con la misma medida? No. Con un poquito más. Por eso no hay que juzgar, no hay que condenar, no hay que criticar, no hay que humillar. No, porque tarde o temprano se van a ver puestos ustedes a prueba. Sigue. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. Mire, para eso son esposos, para eso es una familia, para ayudarse a soportar las cargas, para ayudar a sobrellevar esa carga. Entonces, ¿para qué se casó, pues? Tenga muy presente esto. ¿Hay algo más? Y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Vea, de esa manera usted va a cumplir lo que dice Cristo. Concluyamos. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6, versículo 23. Solo un versículo más y seguimos la Eucaristía. Proverbios capítulo 6, versículo 23. ¿Qué debe ser nuestra lámpara? Oiga, ¿qué debe ser nuestra lámpara? En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Miren, en verdad, ¿qué nomás? Los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Los mandamientos y las enseñanzas, ¿qué son? Son una lámpara encendida. Sigue. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Correcciones y consejos, ¿qué son? Caminos de la vida. Enriquézcase y fortalézcase con estos pasajes de la Escritura que esta noche hemos compartido, y que Dios nos ayude a hacerlos. Pero recuerde,
No se quede, no guarde. Cómo Dios ha obrado en su vida. Sea luz, cuénteles a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos. Díganle, así vivíamos en nuestro matrimonio, pero Dios obró en nuestro matrimonio. Ahora somos felices, nos amamos. Sea luz para otros matrimonios. Den testimonio de cómo o de qué es lo que Dios ha hecho en su vida.